Buenas tardes. A continuación les presentamos un podcast de la obra literaria El héroe discreto, del premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Mi nombre es Arián Rodríguez y junto con mis compañeros Jennifer Guaján, Anaí Jerónimo, Kenji Ceballos, Zaira Coa y Héctor Prado, en este podcast nos vamos a centrar en la extorsión de uno de los personajes principales de la obra, llamado Felicito Yanaque. Empecemos. Un día Felicito se despierta como cualquier otro día y salió de su casa. Se encuentra clavado un sobre azul con su nombre escrito en mayúsculas, de la cual se trataba de un grupo de extorsionistas, que decía: Señor Yanaque, que a su empresa de transportes Nariguaná le vaya tan bien es un orgullo para Piura y los piuranos, pero también un riesgo, pues toda empresa exitosa está expuesta a sufrir depredación y vandalismo de los resentidos. Pero no se preocupe, nuestra organización se encargará de proteger a Transportes Nariguaná, así como usted y su digna familia de cualquier parecer, disgusto o amenaza de los faristeros. Nuestra numeración por este trabajo será de $500 al mes, una modestia por su patrimonio como ve. Le contactaremos oportunamente respecto al pago. Venía finalizado con un dibujo de la arañita, el cual lo dejó desconcertado, pero recordó las palabras de su padre: nunca te dejes pisotear por nadie. Durante el transcurso de su viaje a la empresa de transportes, tomó la decisión de ir a la comisaría. Al llegar, solicitó y lo atendió el sargento Lituma. Le enseñó la carta y le rectificó en la validez de la extorsión. El sargento procede a tomar los datos de Felicito y le aseguró si recibía otra carta amenazadora, deberían volver a la comisaría. La segunda carta llega un viernes por la tarde cuando estaba de visita a su amante Mabel. Mandó encontrar la segunda carta con arena pegada al lado del nombre, y no solo anunciaba la molestia de la organización a saber de don Felicito había acudido a la comisaría y nuevamente le advirtieron del peligro por avisar a la policía. Felicito no se quedó callado e inmediatamente fue a la comisaría y le pidió hablar con el sargento. Lituma pidió una explicación a los policías que como sabían los delincuentes que fue a la policía a denunciar su caso. Eso le respondieron que quizás lo conocían y sabía sobre la vida de don Felicito. Al siguiente día, sus hijos lo visitaron en la oficina. Trataba de advertirle del peligro y de convencerlo que contrate un guardaespaldas, o al menos que se consiga unas armas para poder defenderse. Pero Felicito se negó rotundamente y solo llegó a aceptar la última propuesta. 3 semanas después del día del incendio, Felicito recibió otra carta en su oficina. En ella los extorsionadores le daban plazo de 2 semanas para poder calmarse y considerar su situación, advirtiéndoles así que de seguir negándose que se atengan las consecuencias. Cuando Felicito se calmó, acudió a la comisaría, pero ambos oficiales no se encontraban. Visitó a Mabel para olvidarse de lo sucedido y estar de mejor ánimo. Regresó a Transportes Nariguaná y atendió sus asuntos de la tarde. Al salir pasó por la comisaría, donde ambos oficiales lo estaban esperando. Felicito les enseñó la nueva carta. El capitán procede a explicarle que los delincuentes eran una de las 3 bandas de extorsionadores y que el sargento Lituma tenía una pequeña pista. Felicito se retira de la comisaría para así poder dirigirse a su hogar. Una mañana en el que el sargento Lituma y el capitán Silva tratando de encontrar alguna pista, Silva le comenta al sargento que en su juventud formó parte de un grupo con 3 jóvenes, los hermanos León, José y Josefina, al último le tenía un gran rencor. Recordó que el último hacía dibujos de arañita. Fue así que el capitán lo mandó a buscar a Josefina. Lituma empieza a dudar de su memoria, si en verdad era Josefino el que dibujaba arañitas. Esa noche regresó a su casa. Lituma no podía dormir. No dejaba de pensar en su juventud, en su odio hacia Josefino, si de verdad dibujaba arañitas. El día siguiente se fue a trabajar como otro día normal. En el camino tuvo recuerdo del nombre de la calle donde vivían los hermanos León. Inmediatamente se dirigió hacia allá. Al llegar al lugar, no era como lo recordaba. Él se acerca y le pregunta a una joven, y le informa que el señor del dueño del taller y fue a llamarlo.
Apenas se reconocieron, se sentaron a conversar para estar al corriente, mientras Lituma se dio cuenta de un detalle. Su primo José dibujaba rayitas sobre la mesa. Lituma fijó la vista para ver si eran arañitas. No podía creerlo. De repente le recordó que no era Josefino quien dibujaba arañitas, sino su primo. Quedaron en almorzar los próximos días junto al hermano restante. Lituma regresó a la comisaría cuando de repente ve llegar a Felicito. Este no habló, se limitó a sacar un sobre y entregárselo al capitán Silva. Él tenía otra carta. En ella se anunciaba que en vista de su negatividad y terquedad, los delincuentes tenían en su poder a Mabel y que Felicito estaba que recordar sus condiciones. Ponga un anuncio en el tiempo e inmediatamente Mabel será liberada. Caso contrario, nunca más volverá a verlo. Luego de este hecho transcurrieron 6 días. No había sido difícil convencerlos. Días antes, el capitán y el sargento Lituma les había costado varias horas hacerlos ceder. Al fin lo lograron convencer, casi a rastras de este hecho, publicar el anuncio en el periódico para que liberaran a Mabel, de que éste se negaba a pagar la extorsión. En esos días, mientras esperaban las respuestas, Lituma había recibido un mensaje de su primo, que invitaba a almorzar el sábado después de unos tragos. El mono preguntó qué pasaba con Felicito, si niega a pagar los cupos que pide. Ambos primos estaban enterados de la noticia. Lituma desconocía a los hijos de Felicito. Le preguntó el mono sobre su relación con los hijos de Felicito, y aunque el primo se veía un poco disgustado, el mono contó que había hecho negocios hace años y que por eso la desconocía. Al volver a Lituma le comunicó el capitán Silva qué tuvo con los primos. El capitán no le pareció sospechoso, pero tenía el presentimiento de que los hijos de Felicito tenían una pista. En ese momento recibió una llamada del señor Felicito. Anunciaba que Mabel había sido liberada. Oficiales aseguraron a Mabel que no se preocupara, puesto que le pondría protección 24 horas. Luego pasaron a retirarse. Al salir, el sargento Lituma le preguntó al capitán: ¿qué le parece, mi capitán? A lo que respondió Lituma: se jodieron. Lituma se sentía confuso. La confesión de esa chica era oro en polvo. No me digas que no te diste cuenta, Lituma. Y Lituma se negó y miró desconcertado. El capitán: no me digas que no te diste cuenta. A lo que dijo la viuda maldita: es verdad, no hizo nada más que contradecirse y contarnos un cuento. Una tarde el capitán Silva y el sargento Lituma se presentaron a casa de Mabel. Ella les hizo sentar en la sala mientras les traía un refresco. No le quitaremos mucho tiempo. Además, en el momento en que se cansen nos los pueden decir, y nos retiramos. Mabel empezó a dudar, y el sargento se preguntaba por qué exageraba la cortesía, hasta esos extremos que se traen entre manos. Mabel empezó a sentir miedo desde aquel día del secuestro. Sentía que la vigilaban las 24 horas del día, cuando salía o estaba en la casa. Dígame qué es lo que quiere, exclamó Mabel. Vamos al grano, pues, le respondió él levantando la mano. Y dejando la cortesía prosiguió: lo siento mucho por ti, lo sabemos todos. Sabemos que no solamente tienes a don Felicito de amante, sino que otra persona que es más joven. Pero que tengas más amantes no es lo que nos preocupa, sino están cometiendo una locura de asociarse con tu amante para convertirlo en un delito que dice: no diré nada. No diré ni una palabra hasta que me atienda mi abogado. Yo conozco mis derechos, respondió Mabel, poniéndose de pie y levantando la voz. Cállate y siéntate, rebundó el capitán. Los cargos son múltiples, no solo de la extorsión de Felicito. El sargento prosiguió a leer los demás cargos cuando terminó el capitán. Le preguntó cuánto podría ser la pena si la señora es condenada. Lituma: entre 8 o 10 años de cárcel, respondió el sargento. Por ahora lo único que le conviene es escuchar. Sintiéndose abatida y derrapada, Mabel se asintió el nervio y sostuvo de ser vigilada. Mabel había pasado 5 días encerrada en su casa. Llamó a su amiga Zoila y la propuso salir al cine. Cuando se separaron, Mabel tomó un taxi hasta su casa. Cuando llegó, abrió la puerta y extendió la mano hacia el interruptor de la luz, sintiendo que una mano le tapaba la boca mientras se le susurraba en el oído: soy yo, no te asustes.
¿Qué haces aquí?, preguntó Mabel, molesta. Lárgate, que no sabes que la policía está vigilando. El intruso resultó ser Miguel, el hijo de Felicito. Te juro que no debió entrar. Tomé todas las precauciones. Vine a verte. Tengo deseo de ti, decía Miguel, mientras tironeaba de la ropa de Mabel. Mientras intentaba besarla, Mabel dejó de resistirse, mientras dejaba que la desnudara y tumbaba la cama. Ahora vete y no vuelvas hasta que todo esto haya acabado. Si tu padre se entera o la policía, terminaremos en la cárcel. Mientras Mabel pensaba cómo reaccionaría Felicito al enterarse, se arrepentía, pero era la insistencia de Miguel quien la siguió, buscó y enamoró, sin sospechar que era hijo de Felicito. Cuando se dio cuenta de esto, quiso cortar su relación, pero ya era tarde. Amenazó con contarle todo a su padre. Desde ese instante, entendió que terminaría mal. Colaboración eficaz con la justicia. Sea tú y tu ayuda que nos ayudarán a meter a prisión a los delincuentes y no quedarse libre de cárcel, y posiblemente hasta de ser enjuiciada, dijo Silva. Te preguntarás, ¿qué clase de colaboración? Queremos explicarte, continuó el capitán el sargento. Sintió y procedió a explicar. Por ahora queremos que siga disimulando, señora. Miguel no sabe que nosotros ya sabemos todo, y usted seguirá actuando como si esta conversación no hubiera ocurrido. Ya sabe cuál es el trato, no tiene que contestarme. De hoy esta mañana hasta ahora, agregó Silva. Y se acostó pensando, mañana volveré a ver a los policías. De pronto, se pasó toda la noche indecisa, hasta las primeras luces del nuevo día, hasta que finalmente tomó una decisión. Estaba mareado, a punto de desmayarse, y buscaba darse ánimo mediante las frases: tienes que ser fuerte, Felicito. A la par, hay que conversar con Adelaida. Le venían los recuerdos de lo que había sucedido. De pronto, el capitán y el sargento lo citaron a la comisaría debido a que ya habían resuelto el caso. Tenemos malas noticias para usted. Todo está resuelto y se lo vamos a contar. Le comentaron que la policía que estaba a cargo de cuidar a Mabel escuchó discusiones en su casa y descubrió que tenía un amante blanco y pintor. Al llegar a la comisaría, le mencionó el sargento que se trataba de Miguel. No solo quedaba decir que claro que Miguel y su hijo estaban saliendo y que le sacaba la vuelta. El caso estaba resuelto, pero tenemos malas noticias para ustedes, y se los vamos a explicar. Me comentaron que la policía estaba a cargo de cuidar a Mabel. Escuchó discusiones en su casa, que tenía un amante blanco y pintor. Al llegar a la comisaría, le avisaron al sargento que se trataba de Miguel. Era más que claro que Mabel y su hijo le estaban sacando la vuelta ya hace mucho tiempo. Mientras seguía recordando lo sucedido, Adelaida atinaba a decirle que estará bien, que se desahogue, y continuaron con la conversación. Por otro lado, el capitán Silva exclamaba que Miguel tiene algo personal contra el señor Felicito. Le tenía resentimiento y muchas cosas más que le envenenaron el alma. A lo que Lituma comenta que es el sentimiento que tiene es quizás porque fue obligado a hacer servicio militar. Eso fue lo que le llevó a entender muchas cosas a Felicito, ya que de esta forma corroboraba que Miguel no era su hijo, sino que su esposa le hizo creer eso. Un cuento que la madre de Gertrudis inventó para que el embarazo lo asumiera Felicito y así hacer pasar a Miguel como su hijo. Porque físicamente Miguel era blanco y de ojos azules, eran tan distintos, y muy distinto también a su hermano Tiburcio. Finalmente, Mabel resultó involucrada en la extorsión, y fue debido a la amenaza de Miguel y su venganza, amenazándola que haría público el romance entre los dos y quedarían al descubierto. Por otro lado, el secuestro también fue una mentira. La más grande preocupación que Felicito tenía es que esto se volviera un círculo mediático, con la querida, el hijo que no fue su hijo, y al afrontar las preguntas de los demás, hizo que se desvaneciera. Mientras tanto,
y ambos involucrados estaban destinados desde ayer en la comisaría. Sería la conferencia de prensa a las 6 de la tarde. Explicaría todo el pequeño incendio de la empresa, el chantaje, el falso secuestro y las mentiras. Por otro lado, las penas de Miguel no serían muy amplias, ya que esto no clasifica como grave, y en el caso de Mabel, como delatadora y por haber llegado a cooperar, podría salir libre. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Felicito conversó con su abogado sobre los documentos que Felicito presentaría ante Miguel para quitarle el apellido. Luego de eso se dirigió a la cárcel de varones en Río Seco. Le preguntaron a Felicito si estaba nervioso, lo cual él respondió que estaba muy seguro de lo que hacía. Llegando hacia la cárcel, le revisaron su ropa para verificar que no lleve armas. Se dirigió a ver a Miguel, ya hace unas cuantas semanas que no lo había visto, y se notaba una gran transformación. Miguel estaba más flaco y con barba. Lo miró a los ojos, a lo que Miguel bajó la mirada. El sargento Lituma se quedó pegado a la pared, tratando de ser invisible para ellos. Felicito y Miguel tuvieron una breve conversación sobre los documentos y que tenía que retirarle el apellido, y que retiraría todos los cargos con la condición de que se vaya de Piura para nunca más volver. Felicito solicitó al taxista que la llevara a su oficina, pero cambió de opinión. Se dirigía a Castilla, cerca del puente colgante, a casa de Mabel. Llegó a casa, ya que aún conservaba la llave, así que la esperó. Mabel llegó al rato. Al encontrarse, lo observó. La cara de miedo y exclamación que hizo Mabel, pero lo único que quería Felicito era conversar un poco y arreglar las cosas. Ella estaba asustada, soltó lágrimas y se cubría la cara. Felicito no le creía, no sabía si era sincera, pensaba que era puro teatro antes de irse. Mabel solo tiene a decir finalmente si podían seguir siendo amigos, a lo que Felicito respondió que eso jamás volvería a pasar, y pasó a retirarse. Llegó a casa y le comentó a su esposa todo lo sucedido. Ella sintió con la mirada y muy tranquilamente le mencionó si deseaba un mate. Y así poco a poco los ómnibus y colectivos estaban listos para diferentes provincias. Todos se iban recuperando, los clientes más tranquilos luego del evento de la arañita. Claro, se llegó a pensar que existió algún tipo de crimen, pero finalmente la gente volvió a confiar y todo regresó a la normalidad. Este fue el soundtrack de La extorsión de Felicito Yaneque en el libro El héroe discreto de Mario Vargas Llosa. Agradecemos por su atención y nos vemos hasta la próxima. Gracias.